Bienvenidos, bienvenidas Aida Martel, Bartolomé Eugenio, bienvenidos a este podcast del proyecto Gen Match. ¿Cómo están? Bien. ¿Está bien, Bartolo? Sí, Bien. bien. Hoy vamos a hablar de cómo ha cambiado la educación, pero sobre todo si hemos mejorado o empeorado como sociedad, teniendo en cuenta que gran parte de la educación de los niños y las niñas está tanto en casa como en el cole. Así que hemos unido a dos generaciones de profesores para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido la de Bartolomé y cómo está siendo la de Zaida. Zaida. Sí. Muy bien. Para ti, Bartolomé, ¿cómo era una clase hace 30 o 40 años? Bien, te puedo decir cómo era una clase a nivel de los niños y también te puedo decir cómo era el aula cuando llegué, por ejemplo, a Tenteniguada en el año 1977. Era una casa antigua, no tenía una casa, no, una habitación. Sí. Una habitación que daba a la calle directamente. No tenía ventanas, sino dos puertas. No tenía luz para poder ver. Las puertas tenían que estar abiertas. Y el que haya ido a Tenteniguada sabe el frío que se pasa en invierno. ¿Eh? Los 5 grados, 6 grados, 7 grados que a veces hay. Imagínate cómo podían estar los niños ahí. No teníamos luz, dos puertas, no había ventana. Y si querías ir al baño, pues tenías que salir a un patio, a un cuartito con un agujero allí, y allí ibas al baño. Eso es lo que yo me encontré cuando llegué a Tenteniguada. Lo primero que hice fue convocar una reunión con los padres y las madres. No estaba muy acostumbrado a que lo llamaran desde la escuela, pero bien, hice un papel, allí no había en aquella época ni fotocopia, ni multicopista, pues nada. Escribir con papel de calco una convocatoria para la gente y sobre las 7 de la tarde, ya cuando era en otoño, a esa hora ya era oscuro. Entramos al aula, fueron los padres y las madres, y cuando estábamos todos sentados, que no veíamos ni torta, pues yo saqué una vela que llevaba porque sabía que no hay luz, la encendí, la puse ahí en medio y cogí el pañuelo. Digo, un momento, no se sienten todavía, y empecé a limpiar, porque usábamos los pañuelos de tela, ¿no? Todavía los de papel, pues en aquella época no lo usábamos demasiado. Limpiando todo para que la gente se pudiera sentar. Después nos sentamos y les hice una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes creen que esto es un sitio para que sus hijos vengan a la escuela? No. Pues claro, estábamos todos de acuerdo en que no era un sitio. Y desde ahí empezó a organizarnos. Los padres en el colegio de Tenteniguada terminaron organizados. Los niños también, a lo largo de esta charla que estamos haciendo, pues podemos ver algunos aspectos de esa organización. Y los niños eran, pues, muy bien. Los niños llegaron al colegio contentos después de las vacaciones y nos fuimos haciendo amigos. Jugábamos, no había patio de recreo ni nada, ¿sabes? Las aulas eran una habitación aquí, otro cuarto en el otro lado y una escuela de tipo unitaria que estaba como a 100 metros de todas esas. Y después había otra aula de tipo unitaria como a 2 kilómetros de distancia. Imagínense que unos niños que vivían lejos ya del centro de Tenteniguada, que tenían que llegar a Tenteniguada y seguir caminando, pues no había transporte, no había nada, la época era así. Pues nada, lo que hice con los niños muy bien, jugábamos
la gente me decía que por qué jugaba con los niños en la plaza. El recreo se hacía en la plaza y comíamos en la plaza. Que por qué jugaba con ellos. Y yo le decía, porque a los niños les gusta jugar. Dice, le van a perder el respeto. Digo, no, si yo soy amigo de alguien, se supone que me respetará más que si no soy amigo. Y entonces fuimos entendiéndonos, ¿no? La gente mayor, los niños, los compañeros que también se quedaban mirando asombrados, ¿no? Pues el maestro corriendo y tirándose al piso con los chiquillos a la hora del recreo, jugábamos y hacíamos muchas cosas. Bien, eso fue lo que yo encontré. Los niños muy bien. Trabajar se podía trabajar bienísimo. ¿Y tú, Zaida, cómo es tu experiencia? Yo puedo hablar de las aulas de infantil actuales porque es donde imparto clases. Y antes que nada, menuda aventura comenzar así. La verdad que no nos paramos a pensar cómo fueron los inicios de los coles. Hoy en día las aulas son totalmente diferentes. En infantil la mayoría de los coles tienen su propio baño incorporado en el aula, entonces los niños no tienen que salir, o los baños se organizan más o menos por niveles. Contamos con muchos recursos que antes no existían y ahora pues se da muchísima prioridad a que pues, los niños tengan diversidad de objetos en el aula. En cuanto a lo que dijiste de los patios también, se estila mucho crear dinámicas para que los niños practiquen deporte, ajedrez, canto, lectura en los patios. Pues que afortunadamente contamos con muchísima variedad de alternativas. A lo que decías también del papel para copiar, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Cómo lo llamaste? El papel de calco. De calco. ¿Ah? Para hacer varias copias, te pegabas a escribir encima y... Sí, es verdad que creo que en la actualidad se utilizan algunos exámenes como para tener varias correcciones, pero ya hoy en día directamente usamos apps o aplicaciones para contactar con la familia, pasar lista al alumnado. Las aulas pues prácticamente son casi que tecnológicas o sensoriales y bueno, hay gran diferencia. Con respecto a los alumnos, las alumnas. En cuanto a los alumnos, pues hoy en día las clases son muy variadas, tenemos alumnos muy diversos. Las tendencias sociales hacen que tengamos que adaptarnos a muchas necesidades. Yo no lo viví, pero creo que en la época de antes quizás todo era más homogéneo y hoy en día tenemos que adaptarnos a muchísimos cambios, pero se puede trabajar muy bien. Gracias a todos los avances podemos responder mejor a las necesidades. Bartolomé, dime, ¿cómo era cuando tú de niño diste clases? Si es que la diste, porque a lo mejor fue en tu casa con tu madre y con tu padre. ¿Cómo fue ese cambio a cuando tú empezaste a ejercer? Y luego me gustaría saber la opinión y la experiencia de Zaida, pero empezamos contigo, porfa. Bien, yo vivía en la isleta. Bien. Y en la isleta existían los colegios que llamaban los colegios nacionales, que son los colegios públicos, y después estaba, casi en cada calle había una escuelita. Unas maestras o unos maestros que ponían dentro de un local que solía ser su casa y allí se daba clase. Y entonces los niños y las niñas de esa calle o calles laterales, pues íbamos a la escuela. Curioso. Y entonces lo que hacíamos allí era todo el mundo en una o dos aulas que eran habitaciones y ahí estudiábamos. Había que estar muy, muy callado, escuchando, y si no, pues te daba un palo, Bueno, con el palo en la mano. Que es una de las evoluciones, sí. ¿No? En tu época, claro, el pegar estaba... El pegar era una cosa normal, sobre todo cuando no escuchábamos, dependía también del maestro o la maestra, ¿no? Si el maestro o la maestra era una persona muy rígida, bueno,
¿Y tú crees que era, Y, eso era efectivo? y no íbamos muy contentos al colegio. Claro, con No miedo. íbamos muy contentos al colegio. ¿Quién va contento a un Ya. sitio donde tienes que estar callado la boca y, y con cuidado? Claro. Y si no te sabes algo porque no llegas a sabértelo, pues tenías una pena. ¿Eh? Y no se puede poner una pena a alguien que no sabe algo porque no lo ha ¿Qué entendido. tipo de pena? ¿Eh? ¿Qué tipo de pena? O te quedabas arrestado, o te daban con ¿La una regla? palmeta, con el Y palo. Zaida, y ahora si hay algún tipo de error por parte de los niños Hombre, o no sabes qué se hace. ahora pues es totalmente diferente. Intentamos utilizar el refuerzo positivo, premiar un poco al niño cuando lo hace bien, normalizar el error porque es parte del aprendizaje, pero desde el amor y el cariño, porque pues lo que él decía, que si nos enfadamos o tenemos conductas tipo agresivas o muy cortantes, pues el niño se desmotiva y no va a querer estar en el aula. Pero para llegar hasta aquí, pues hemos necesitado mucha evolución y que se demuestre que la letra con sangre no entra. ¿Y qué creen que es más efectivo? ¿Más efectivo en qué sentido? El castigo o el tratar con amor y cariño? Es que si tú quieres que una persona aprenda, tienes que tratarla como una persona. Si tú no puedes Ya, tratar a total. la gente a lo bruto, no tiene sentido ninguno, ni se aprende. Por ejemplo, nosotros después fuimos evolucionando. Nos encontramos, lo que me encontré fue lo que yo dije antes, ¿no? Pero después el grupo de maestros que estábamos allí empezamos a ir cambiando las cosas. De aquella reunión de padres que yo decía y de madres, aquella primera reunión a la luz de la vela, después hicimos un escrito, lo presentamos al ayuntamiento, también con papel de calco, papel de calco para presentarlo. Y a partir de ahí, antes que se pusieran por ley los consejos escolares, nosotros hicimos una junta de participación de padres y madres. De cada clase iba un padre y una madre y nos reuníamos. ¿Eh? Nos reuníamos una vez al mes o cada vez que lo necesitáramos. Y entonces cualquier dificultad que tuviéramos en la escuela, hacíamos un escrito. Yo lo firmaba el primero para no quedarme atrás y los padres y las madres también lo firmábamos y lo llevábamos al ayuntamiento. Y ahí empezó a haber una participación de los padres y las madres en el colegio. Y al mismo tiempo de los niños. Claro. En el aula que yo estaba, pues no poníamos libros de texto, porque ya teníamos libros en el colegio y teníamos, yo no sé, ¿tú has ido a Tenteniguada? Sí, alguna vez. Bien, pues aquello es un libro. Toda Tenteniguada es un libro. Allí todos los temas de naturaleza y de conocimiento del medio los puedes estudiar nada más que en la calle. mirando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, debajo del nisperero que estaba allí plantado en el patio del colegio, cuando tuvimos colegio, porque hay un proceso ahí donde pedimos colegio y los niños hicieron escritos también para pedirlo, y cuando venía el alcalde íbamos todos, los maestros y los niños también, porque eran los más interesados, porque además los niños y las niñas son los más importantes en el colegio. Total. Muy bien. No hay nadie más importante, porque tú quitas a todos los niños y las niñas del colegio, no hay colegio. Sí. Hay aulas y cosas de esas, pero no hay colegio. Entonces, todos tenemos que trabajar para que los niños y las niñas se sientan bien en el colegio y puedan aprender mejor. Y entonces tenemos que entendernos, obligatoriamente. Exacto. Tenemos que entendernos los padres y las madres. Y no solo educamos en la escuela a los maestros y en la familia a los padres y las madres, sino el pueblo, la sociedad. La escuela tiene que estar abierta al pueblo,
abierta al pueblo y el pueblo también a la escuela. Y entonces la escuela tenemos que convertirla en un centro de cultura y educación, no solo de la comunidad educativa, sino también del barrio, del pueblo donde estamos. Y entonces tiene sentido el que todos vamos a una. Ya. Porque como en la escuela, los padres y las madres estemos peleados con los maestros, ¿eh? Ya. Y con la asociación de vecinos. ¿Qué van a aprender los chiquillos? ¿No pueden aprender? Sí pueden aprender que las cosas se arreglan al pleito. Y Ya. eso es lo que no Malas se, referencias, eso es lo que sí. no se puede hacer. Y eso fue la evolución que fuimos haciendo en el colegio de Tenteniguada. Nosotros teníamos una asamblea a la semana con los niños y las niñas. Y allí tomábamos todas las decisiones. Y si alguien intentaba abusar de uno, pues eso se ponía en un papel que decía propuesta. Y eso después, una vez que estaba en la asamblea, había que solucionar. ¿Cómo Con lo cual nunca tuvimos abusadores ni abusadoras en el colegio de Tenteniguada, Eso es un porque concepto todo moderno, se hablaba y se decidía entre todos. Los padres formaban comisiones de trabajo en el colegio. Más adelante fueron formando comisiones, comisión de participación, de solidaridad, igual que los niños, teníamos las mismas comisiones. Comisión de economía, para sacar más dinero para poder comprar cosas. Sí. La primera fotocopiadora que tuvimos nosotros es que una madre de alumnos nos regaló una cabra para rifarla. Rifamos la cabra y con el dinero de la cabra y un pisco más que fuimos reuniendo, pues compramos una fotocopiadora. Y no dejamos de usar los papeles de calco, pues los necesitábamos para otra cosa, pero usábamos la fotocopiadora. Y así las cosas van evolucionando. ¿Sabes qué pasa? Que la escuela tiene que ser un espacio donde todos ¿Seguro? colaboremos y estemos contentos, si no, no se aprende. La verdad que los tiempos cambian, pero escuchándote las bases están ahí. Me ha encantado escucharte porque todo lo que dices de que la escuela tiene que estar abierta, hoy en día se intenta que las familias participen lo máximo posible, no solo en el consejo escolar ni en las tutorías, sino que se involucren en las actividades, que nos ayuden con los materiales, en talleres de carnaval, fiestas, tradiciones nuestras de Canarias. Y pues me alegra mucho saber que eso siempre fue así, que no es algo nuevo, sino que fue la base, que es cierto que la escuela tiene que estar abierta, no solo a la familia, sino también un poco a la sociedad. El aprendizaje de servicio le llaman, ¿no? Que un poco unos nos ayudemos a los otros y todo sea cíclico y el aprendizaje salga de la escuela y vuelva a entrar, pues como tú decías, ¿no? Con todos los vecinos arriba en Tenteniguada, de forma vivencial, que salgamos a la calle, olvidarnos un poco de los libros. Yo personalmente intento usarlos lo menos posible porque, como tú decías, no solo con la naturaleza, sino manipulativamente, experimentando con el cuerpo. Así que bueno, creo que hemos evolucionado, pero al final la raíz actual es casi que la misma, ¿no? Si no nos despistamos, pues... ¿Y tu experiencia con los padres cómo es? Porque ya hemos visto que la de Bartolo es maravillosa, ¿no? Hay unión, trabajo en equipo. ¿Cómo es tu experiencia con los padres? Hasta ahora, la verdad que he tenido experiencias súper gratificantes en lo personal, pero sí que es cierto que hoy en día sí el maestro está un poco expuesto a lo mejor a más exigencias que antes. A lo mejor en cuanto a resultados o en cuanto a el llegar a acuerdos, en cuanto a pues qué valores o qué queremos conseguir con la sociedad. Creo que el maestro está, quizás se le exige demasiado. Creo que antes también, sí, creo que antes a lo mejor era una figura como más respetada. Cuando el alumno, yo escucho a mis padres o a mis tíos iban a la escuela o a mis abuelos que me decían, el maestro era como una figura eso, respetada. Y hoy en día, personalmente, yo me siento muy respetada y en mi cole yo creo que nos respetan bastante, pero sí está el puntito este de la exigencia de
en cuanto a los resultados, o bueno, creo que la sociedad ha evolucionado quizás ahí no. Exigen más, ¿no? Claro, Exigen más los padres, que antes era más colaborativo, ahora te exigen más. sí. ¿Crees que se está educando en casa como se debiera? A grosso modo, porque entiendo que cada familia es un mundo, pero ¿se está educando en casa a la par del cole hoy, o los padres están dejando esa tarea para el profesorado? Hombre, depende, supongo que será dependiendo de cada caso. Sí que creo que hoy en día hay más distracciones, tipo internet, redes sociales, este tipo de cosas que antes no las teníamos. Las familias ya no están tanto en casa, sino los dos trabajan, no tienen tanto tiempo a lo mejor para estar, para tareas más de educación. Entonces, pues todo puede que se complique un poco y que quizás sí se delegue más en el cole que en el trabajo familiar. Pero siempre, a ver, depende de cada caso. Pero yo creo que al final la sociedad ahora es muy diferente y estamos expuestos a muchísimas batallas. ¿Y tú, Bartolo, cómo era tu experiencia de ese tipo? O sea, ¿tú notabas que los padres, ya me has dicho que colaboraron contigo, pero había una enseñanza en conjunto, hogar, escuela? A ver, dime, repíteme. ¿Había una enseñanza en conjunto tanto en el hogar como en la escuela? ¿O todo el peso recaía sobre ustedes? A ver, en la escuela desarrolla un trabajo de unas áreas determinadas que hay que trabajar, que se especializa más en la escuela, Ajá. pero en la casa se va también trabajando hábitos, Yeah. hábitos de estudio, hábitos de relación entre las personas. Y una de las cosas que hacíamos nosotros en el colegio era, teníamos visitas de padres cada 15 días teníamos la visita. Pero nosotros la visita que hacíamos era, dentro de cada aula había dos grupos, se formaron dos grupos porque todos al mismo día no podían ir. Eso lo que hacíamos era, el primer grupo era cada grupo le tocaba un mes y entonces le mandábamos una convocatoria de 4 a 4 y 10 tal persona, de 4 y 10 a 4 y 20 tal persona. Y entonces mandábamos eso cada 15 días y la gente venía. Poníamos sillas como una sala de espera delante de cada aula. Y poníamos unas revistas y la gente quería leer. Y cuando los padres y las madres entraban a la visita, teníamos con el papel de cálculo y escribíamos la información que le dábamos a los padres, los avances y las dificultades del alumno, la escribíamos allí. El original se lo dábamos a ellos. Sí. Dentro de esa información poníamos también cómo vamos resolviendo en el colegio esta situación y cómo pueden ayudarnos en casa. Al mes siguiente, la gente traía el papelito, yo lo tenía también, y entonces hablábamos de cómo nos había ido el asunto durante el mes. Después, yo, por ejemplo, no entendía en algunos sitios donde cuando era la visita de padres, se llamaba nada más que a los padres de alumnos que tenían dificultades. Y decía, vamos a ver, hay que informar de todo lo que ocurre con el alumno en el colegio, lo negativo y lo positivo. Y entonces hay que llamar a todos los padres. Sí, pero este niño no tiene problema, pues hay que decírselo a los padres. Mira, tu hijo no tiene problema, en este mes no ha tenido problema. Porque si no, la gente se va alejando del colegio. ¿Vale? Si nosotros no cogemos y hacemos que la gente
venga a la escuela y hablar de sus hijos, que es lo más importante que Tienen, ellos claro. tienen, pues entonces la gente se va marchando. ¿Y qué opinan Hay que convocar a la gente. qué opinan de la incorporación de las tablets, por ejemplo, ¿no? De las nuevas tecnologías para enseñar? ¿Ustedes están de acuerdo en que el alumnado tenga que tener una tablet o un PC, sobre todo siendo niños? Ya no hablamos en educación, a lo mejor universitaria, pero siendo niños, ¿creen que es positivo que tengan un dispositivo electrónico en la mesa durante todas las horas lectivas? Yo personalmente, es verdad que no debemos demonizar las tablets porque están aquí con nosotros y en los últimos años se ha impulsado el aprender con tecnología, pero creo que estamos llegando a un punto donde están perjudicando más que ayudándonos. Es cierto que para algunas actividades son necesarias. Hoy en día trabajamos con apps, con robótica, inteligencia artificial, pero creo que hay una sobreexposición a la tecnología en general de los niños, no solo en el cole, sino fuera. Entonces, si cuando van al cole yo les sigo dando la sobreestimulación que tienen fuera, al final están perdiendo un poco lo tradicional, que es necesario, que es pues saber escribir, corregir, saber leer en papel, que la ortografía sea legible, porque hoy en día todo si lo escribimos con iPad o con tablet, llega un momento en el que tú no te acuerdas cómo se escribe o cada vez la letra te sale que luego no la podemos entender, no la practicamos. Entonces es cierto que sí, para algunas cosas, pero no puede ser en el 100% de las asignaturas. Y en infantil, sobre todo, sí que me pasa que los niños llegan al cole y apenas tienen fuerza en los dedos, apenas aprietan la plastilina, casi que no han visto un puzzle, no saben cómo encajarlo porque están súper acostumbrados a las pantallas. Hacen así, cogen la pantalla digital o lo que sea, y ellos te la manejan, que tú dices, ¿cómo sabes hacer eso? Entonces, bueno, a mí me da pena, sé que son súper necesarias y que van a estar con nosotros ya, pero sí me da pena que los niños, los de ahora, pues estén perdiendo eso, el jugar con tierra, el jugar con agua, el que sepan hacer una pinza, el cortar con tijeras, un punzón. Son cosas que si no las hacemos ahora en la escuela, fuera de casa, un gran porcentaje no lo va a trabajar, porque hoy en día pues lo que está de moda es la tablet o el teléfono. Y luego es verdad que está más que demostrado que neurológicamente no es lo adecuado en estas edades tan tempranas. Uh-huh. Entonces, igual me matan, pero yo creo que las deberíamos ir reduciendo. Y luego otra cosa... Yo estoy de acuerdo contigo, así que si te matan a ti, no, también estoy totalmente de acuerdo. Y luego otra cosa es el tema de los dibujos animados. Yo me acuerdo cuando yo iba al cole, los viernes al final del trimestre te traían un mueble grandísimo con ruedas, la tele y ahí un montón de películas y esa era como la recompensa. Pero es que hoy en día es como muy habitual que los viernes una peli o estamos desayunando y venga un vídeo o una canción y al final es como, cántales tú la canción a los niños. Es como, vamos a intentar reducirlo lo máximo posible para un poco compensar, porque esos aprendizajes ya hoy socialmente lo tienen en casa, sí. ¿Y tú, Bartolo, si pudieses haberlo en tu época puesto tablets a los niños? Nosotros, yo, a través del correo electrónico, que era a lo más que llegábamos nosotros, yo le mandaba trabajo, ellos lo recibían en el correo, me lo escribían, yo lo revisaba, se lo devolvía otra vez. Eso lo hacíamos, porque yo creo que las nuevas tecnologías sí hay que usarlas, Sí. pero también hay que usar la naturaleza, hay que usar el jugar a la pelota. Sí, una balanza. Hay que... Ya, para aprender tenemos montones de medios y que creemos que los niños no les gusta y cuando los metes a trabajar en eso, pues sí les gusta. Por ejemplo, cerca del colegio había un barranquillo, sí, sigue habiendo, que siempre llevaba un pisco de agua por ahí abajo. Pues con la gente de mayores, de quinto y sexto, pues nos íbamos al barranquillo por ahí abajo, llevábamos unos cuantos tapones, un trozo de soda, el cronómetro, nos sentábamos allí
medíamos la distancia que queríamos nosotros experimentar, poníamos un tapón, el agua arrastraba el tapón, cuando llegaba aquí trabábamos el cronómetro y el concepto de velocidad, si tú mides el espacio y lo divides, estábamos haciendo matemáticas, estábamos haciendo física, estábamos en medio de la naturaleza, veíamos cómo el agua corría y aprendíamos que la velocidad es el espacio dividido por el tiempo. A ver a qué niño no le gusta hacer eso. Sí, no, yo... Se vuelven locos por hacerlo. Pensamos que los niños no... Sí, los niños les gustan justamente... ver todas esas cosas. Y correr y subir montañas y piedras. Pero lo que tienes que mirar, los chiquillos, donde haya un muro, en un parque donde hay un muro, ¿dónde están los chiquillos? Caminando encima del muro. Sí, Así que hay montones de cosas que nosotros pensamos que los niños ya no lo van a hacer porque está pegado a una pantalla con la pantalla y sin embargo tú les propones y hacen unas actividades que sean divertidas. Total. Dentro de la naturaleza, con los compañeros, y son capaces de hacerlo. Sí, y contentos que se quedan. Hubo un tiempo, o de unos años para acá, justamente con lo que estás comentando, se está apostando porque las clases hoy en día pues no tengan sillas, no tengan mesas, que sea un aprendizaje en movimiento, saliendo fuera a los patios, con ejemplos de actividades como el que nos acabas de dar, en huertos escolares. La verdad que escuchándote a ti, ojalá pues la educación en el pasado fuese tan significativa con ese tipo de actividades. Yo no la viví, pero sí que cuando estudié la carrera casi que me la vendieron como mucho más estricta, más tradicional, más de sentados en sillas, trabajando todo el día. Y justo hoy en día lo que estamos intentando promover es lo que tú estás contando, ¿no? Sacar a los niños fuera, que tengan contacto con la naturaleza, que hagan ellos, o sea, no explicarle una fórmula matemática en una pizarra, ¿no? Sino que sea vivencial. Entonces, pues creo que aunque seamos generaciones que nos llevan bastantes años, pero al final vuelvo a decir que la base es la misma y ojalá, o sea, toda la educación de antes fuese tan práctica como la que tú experimentaste. O sea, yo no me la imaginaba así. ¿No? O sea, no me imaginaba... Mira, te perdiste. Nosotros hacíamos los viernes, traíamos el jueves, nos poníamos de acuerdo. Vamos a aprender a hacer un potaje de berro. ¿Qué hace falta para el potaje de berro? Tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Nos lo repartían. Incluso íbamos al supermercado para ver cuánto valía cada cosa, para imaginarnos más o menos cuánto salía un potaje de berro. Aunque no lo comprábamos, sino cada uno lo traía. Uno ponía la judía de remojo en la casa y después al día siguiente lo traía y así. Los ingredientes. Lo que hacíamos era, vamos a ver cómo se hace un potaje de berro y escribíamos la receta. Estamos haciendo lengua. Sí, total. Estamos haciendo matemáticas, haciendo cálculo, pensando y así. Una vez que teníamos todo eso, todo el mundo a picar, pum, 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 al caldero. Lo llevamos al comedor. Lo poníamos al fuego. Nos íbamos a la clase otra vez y seguíamos trabajando las cosas que tuviéramos que hacer. Cuando era más o menos la hora y algo, íbamos allí, apagábamos el fuego y en el recreo nos comíamos el potaje de berro. La cuestión era, esa receta nos la llevábamos a la casa y le pedíamos a los padres y las madres que los que quisieran enseñar a los chiquillos y a las niñas y a los niños a hacer el potaje, pues que ellos fueran los que fueran dirigiendo cómo se hacía. Y después nos mandara una nota que cómo había sido la experiencia. Y eso lo hacíamos a cada momento. Yeah. Y eso es una forma de aprender. Sí, total, y además súper funcional. De aprender y que no se te olvida nunca, porque la cuestión es aprender para después aplicar. Todo el trabajo de la escuela
no se trata de coger y hacer una ficha solamente, porque al final los niños y las niñas terminan aprendiendo fichas. Son unos hachas aprendiendo fichas, pero después, ¿han entendido lo que han estado haciendo? No, No. no son nada Lo que nos funcionales. interesa es que los niños adquieran competencias, que aprendan a aprender. Y todas estas competencias que nosotros... Que por eso- escuchándote, no sé en qué momento hemos llegado al punto, o un poco más de la educación primaria, o incluso en infantil, hay algunos centros que optan por libro de texto o libro de fichas. No sé en qué momento hemos llegado hoy en día, a todavía seguir sentando a los niños a copiar, a repetir siempre el mismo molde, siempre, Es un siempre. aburrimiento, una Total. tortura. Pero claro, yo, o sea, imaginaba que esto era como, bueno, pues casi que de la época tuya, pero al contrario, en tu época tú hiciste cosas totalmente distintas a las que hoy en día todavía seguimos viendo en los coles. No, eso de copiamos la página 24, ejercicio 22 y 21. No, eso pues se sigue viendo. Voy a aprovechar porque tenemos que ir concluyendo, voy a aprovechar que están hablando sobre este tema y les voy a preguntar a cada uno, Zaida, ¿qué cogerías tú de cómo se educaba antes y lo aplicarías ahora? Y por tu parte, Bartolo, igual, ¿qué cogerías tú de la educación actual y la hubieses puesto, lo hubieses lo hubieses usado en tu época de profesional? Pues creo que la simpleza, ¿no? El buscarnos la vida, adaptarnos al entorno que tenemos sin tanta burocracia, sin darle tanta importancia, sino pues enseñar lo real, lo importante, lo que tenemos a mano, ya sea un barranco, una montaña, un caldero para hacer un potaje. La verdad que me quedaría con eso. Al final, a lo mejor es cuando también antes decía que los profes estamos súper exigidos, tenemos muchísimas formaciones, muchísimas cosas que no paran de salir y a lo mejor a veces perdemos lo esencial, lo básico, ¿no? Pues que los niños sean felices, el que los niños estén emocionalmente estables, que aprendan, que estén contentos y no perdernos tanto a lo mejor en tanta innovación. Sí. Que no termina de encajar o que necesita más trayectoria. Hombre, yo echo de menos todos los medios tecnológicos que se tiene ahora, yo lo echo también de menos, pero pienso que eso solo no se puede hacer. Hay que tirar de todo, hasta del ticket del supermercado. Yeah. Tú imagínate todas las cosas que se pueden hacer en diferentes asignaturas con un simple ticket del supermercado. Y eso, un ticket del supermercado es la vida diaria. Sí. La gente va a comprar y ahí te dice desde quién, la fecha, quién te lo vendió, lo que te vendieron, cuánto vale el kilo, cuánto te resultó en total, la cuestión del IGIC, todas esas cosas. Eso Total. es aprendizaje Fundamental, para la sí. vida. Y después una cosa que yo pienso que es importante es que los alumnos tienen que hablar en el colegio, porque siempre está esto de cállense, silencio, cállense. Y a veces nos pasamos un montón Sí, de es tiempo así. imposible. Yo sé que a Sí, veces niño. la gente da la lata, ¿no? Pero cuando se habla de forma normal en el colegio, cuando las clases son habladas no solo por el maestro, sino también por el alumnado, debatimos, preguntamos, tomamos decisiones, los niños y las niñas aprenden a participar, que es fundamental. Ya, La vale. participación de la gente dentro de una sociedad democrática, eso es fundamental. Sí. Aprenden a participar, aprenden a comprometerse, y no están todo el tiempo callados, porque, vamos a ver, yo recuerdo reuniones de maestros que estábamos alrededor de una mesa y no podían aguantar una hora sin decir algo. Pues lo mismo le pasa a los niños, chiquillos. exacto. Los chiquillos tienen necesidad de hablar. Pues si encauzamos esa necesidad de hablar en lo que estamos trabajando juntos, Ya.
muchas veces los chiquillos molestan porque Porque tendrán un motivo, ¿no? Hay que es un ver aburrimiento. el porqué. Hay qué que les pasa. reconocer que muchas Ya. cosas son un aburrimiento. No, que necesitan moverse, levantarse, estar activos. Claro. Y que A lo mejor han dormido mal, han tenido un mal día y no podemos ir en automático. Fíjate, una cosa que hacíamos nosotros. Nosotros teníamos los niños que tenían ciertas dificultades, que se expresaba a lo mejor en una prueba y así. Cuando poníamos en común todo esto, tú veías a un buen grupo de la clase con la mano levantada. Levantaban la mano para ofrecerse a ayudar a los compañeros. Conseguimos eso. Y antes de empezar las clases por la mañana, se ponían juntos a trabajar, echándose una mano. Cuando teníamos una prueba y unos terminaban antes que otros, los que terminaban se iban al pasillo, yo los dejaba ir, o a las escaleras, y se sentaban con los compañeros a trabajar y a estudiar. Yo no tenía que estar detrás de los chiquillos para que se comportaran bien. Y en cuanto tenían las ratios muy altas, que ahora me ha dado curiosidad preguntarte, eran muchos niños en la clase. ¿Cómo eran las ratios? Bueno, dependía del curso. A lo mejor tenía 15 alumnos, 16 alumnos. Otras aulas tenía un poquito menos, pero menos era eso. Y además los grupos mezclados, que eso a mucha gente como Sí. que no le gusta. Nosotros teníamos primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Y para nosotros era muy positivo, porque muchos niños que a lo mejor estaban en quinto cogían las cosas de sexto y iban ayudando. Sí, aprendían uno los de que otro. tenían menos dificultades, los que tenían más dificultades, pero el participar, ayudar a que los niños participen, a que hablen, a que den su opinión, eso me parece a mí que es fundamental, Lo es. porque aprendemos juntos. Sí, sí, total. Hablando aprendemos juntos. Así debe ser. En eso no hemos cambiado tanto. Hoy en día se trabaja así, incluso que antes no lo dije y también creo que hoy en día contamos también con más recursos para atender a las necesidades. Tenemos la posibilidad de ofrecer más diagnóstico, de tener materiales que respondan a... Antes a lo mejor, o yo siempre he escuchado que algún trastorno pasaba desapercibido, no se estudiaba tanto, no se paraba a decir, pues a este niño lo podemos ayudar de esta forma, porque tampoco se sabía, no estaba tan estudiado. Y yo creo que eso también es un punto a favor de la escuela actual. De la escuela que estamos teniendo. Que pueda responder a las necesidades que también cada vez hay más. Y con especialistas que están formados para ello. Para terminar ya, un mensaje primero, Zaida, que te hubiese gustado comunicarles a tus profesores, a los profesores de antaño, con tu experiencia, y un consejo que diera Bartolo a los profesores actuales. Pues yo les agradecería el haber decidido esta profesión, el haber respondido con los recursos que tenían y que sentaran las bases de lo que es la escuela actual, que hayan sido también referentes para que los jóvenes queramos ser maestros y los tengamos como de alguna manera como un modelo a seguir, porque al final tú indudablemente te acuerdas de los maestros que tuviste en la escuela, para bien o para mal. Han sido maestros hasta en eso. Y bueno, agradecer que la sociedad hoy en día ha llegado como ha llegado, pues gracias a ellos. Igual que los niños de ahora pues llegarán al camino que sea, pues gracias a la escuela actual. Yo lo que le pediría a los maestros y a las maestras es que tengan en cuenta que los alumnos no son los enemigos de la clase, sino tienen que ser los amigos. Yeah. Los alumnos tienen que ser parte de tu vida. Sí, son tu familia, de alguna forma pasas muchas horas con ellos. Y que los escuchen.
Ya. porque los alumnos nos pueden enseñar muchas cosas, que los escuchen, que den la oportunidad a que ellos participen, porque seguramente descubriremos cosas muy importantes que no nos damos cuenta. Nosotros teníamos claro, yo tenía claro el que yo era, cuando empezábamos un curso, siempre hacíamos una fiesta por el pueblo, porque era el momento en que volvíamos a vernos los niños y las niñas, y los maestros y los padres y las madres. Hacíamos un recorrido por todo el pueblo. En esa fiesta lo que queríamos conseguir era darnos cuenta de que éramos una comunidad, éramos un grupo que todos dependíamos de todos. ¿eh? Y eso en la escuela es muy importante. Parece que desconectarse de los padres o los padres de los maestros, desconectarse de la realidad que tiene, no ayuda para nada a la educación. Pues, Zaida y Bartolo, muchísimas gracias por vuestras experiencias, por compartirlas con nosotros. Ha sido muy interesante y confiemos en que esto pueda ayudar tanto a los mayores para sentirse identificados y también visibilizados, y tanto a los más jóvenes para aprender un poquito de cómo era antes. Gracias a ti. Gracias a ustedes.